Muy buenas noches, enseguida miramos a las últimas noticias, al libro beige de la Reserva Federal y además analizamos qué se ha podido decir en los distintos distritos, qué es ese análisis que hace ese libro beige, el análisis que hace la Reserva Federal en los distintos distritos para saber, bueno, si hay cierto optimismo sobre la economía, si hay crecimiento o cómo está funcionando en realidad. Hablo de distritos federales, áreas bastante grandes, donde la Reserva Federal con ello trata de adivinar el devenir. Evidentemente, si se mostraran optimistas sería bueno, en teoría, para el dólar, aunque hoy el dólar no lleva su mejor día. Enseguida vamos con eso y con una Janet Yellen, secretaria del Tesoro, otrora presidenta de la Reserva Federal, y que también ha hablado hoy de que no se pueden desconectar de China. Pero lo primero es lo primero. Estados Unidos cierra la cumbre de la OTAN, Joe Biden concluye la cumbre de 2 días en Vilna, en Lituania, y Joe Biden le dice esto a Rusia. We must never forget how much this matters and never, never give up on a better tomorrow. The defense of freedom is not the work of a day or a year. It's the calling of our lifetime, of all time. We are steel for the struggle. Van a seguir ahí, no se van a rendir en ningún caso. Ya no habla solo Joe Biden de lo que está ocurriendo en Ucrania, no dice hasta el último ucraniano, ya habla de un no rendirse genérico de la propia OTAN. La OTAN, en su integridad, dándole el beneplácito también tras esta cumbre a Ucrania, que ha sido invitado excepcional. No está en la OTAN, pero ha ido Volodymyr Zelensky personalmente, nada de vídeos, durante estos 2 días, para tratar de lograr el mayor envío, o mayores envíos desde F-16, mayor envío de municiones, mayor envío de armas, suministro necesitan para tantas y tantas cuestiones. Zelensky ha llegado allí, ha sacado todo esto, lo ha calificado de éxito, el presidente ucraniano, esa visita a la cumbre de la OTAN, y además saca 2 cuestiones importantes. La primera, un paraguas defensivo de seguridad, de que le van a dar todo este tipo de arsenales e incluso, si hace falta, se podría acabar interviniendo, aunque esto de momento solo se dice en los corrillos. El G7 es quien le da ese paraguas, por eso considera un éxito Zelensky lo ocurrido. Y 2, la promesa de que al término de la guerra, Ucrania será incluida en la OTAN. Lo que es la vida. Las dificultades que tenía Ucrania para entrar no solo aquí, sino en la propia Europa, porque no cumplía con los requisitos legales, con los requisitos de independencia judicial, con los requisitos democráticos exigidos de forma efectiva por Europa para poder entrar. Algo que le ocurre también, ojo, a Turquía, que no lograba ser miembro de pleno derecho. Y lo que es la vida. Sucede todo esto y Ucrania de pronto, adalid de la libertad, último bastión de la resistencia frente a Rusia y promesa de entrada en la OTAN. Veremos a ver lo que tarda también en aparecer el asunto de Europa en el horizonte. Por cierto, que al respecto de todo esto de los envíos de armas, Ben Wallace, el ministro de Defensa británico, ha dicho literalmente que no son Amazon, que Reino Unido no es el Amazon de los envíos de armas para Ucrania. Y que es evidente que Kiev, ha dicho, necesita ser más agradecida ante las donaciones de armas. En vez de ir a exigir, debería dar las gracias también de que las está recibiendo, dice Ben Wallace, porque supone un esfuerzo importante para todos los países occidentales. Ojo a las palabras del que todavía está en esa lista de candidatos a ser secretario general de la OTAN tras la salida de Jens Stoltenberg, a quien como mínimo le queda este año que le han prorrogado. Pero les decía yo, les hablaba de Turquía y de cómo Turquía, Recep Tayyip Erdogan mediante, con su presidente al frente, ha logrado, lo decimos siempre, hacer de funambulista y mediante un equilibrio fantástico lograr acuerdos con Rusia, lograr acuerdos con China, lograr acuerdos con India, lograr acuerdos con Estados Unidos y con Europa. De hecho, esta suerte de negociación para que Suecia entre en la OTAN, algo que también hemos visto ya, tiene el ok definitivo de Turquía, que era el que faltaba, se ha saldado con que Turquía le dice que sí, pero a cambio va a entrar como miembro de pleno derecho de Europa. Y les decía yo, ¿qué es lo llamativo de esto? Aquí lo tienen. Esto es el déficit por cuenta corriente de Turquía. Pues desde 1992, no es el histórico absoluto, pero ustedes fíjense cómo están las barras. Y allí al fondo, el histórico déficit de esa cuenta corriente. Es decir, la economía turca en realidad está así así. Y Erdogan la ha sostenido fantásticamente y ahora va a lograr acuerdos harto beneficiosos para su país, siendo miembro de pleno derecho de Europa, y además va a poder pedir ayudas. La jugada es fantástica, fantástica. Ahora bien, ya le están pidiendo el peaje.
Estados Unidos ha logrado que entre en Europa, lo que es la vida también. Estados Unidos decidiendo que Turquía entre en Europa. Las escopetas se han dado la vuelta y ahora son los pajaritos los que les disparan. En esto está la vida. Turquía, digo, ha logrado todo esto, pero ya le han pedido el primer peaje, que es el acuerdo del grano. ¿Por qué? Porque Turquía estaba haciendo de país neutral entre, insisto, más allá de las consideraciones de cada uno, ese era el papel que tenía Turquía, en concreto con el acuerdo del grano en Ucrania, en el Mar Negro. Un acuerdo del grano que Ucrania necesita y que Rusia, como no le daban prebendas y sobre todo no le permitían que ninguna de sus entidades bancarias entre, ni le siguen, o sea, le siguen sin permitir esto, o sea, esto no lo tiene permitido, entre en el sistema SWIFT, del que le han sacado, tiene un problema en ciertas transacciones comerciales internacionales, precisamente porque no está en ese sistema, aunque está tratando de suplirlo, pero tiene un problema, y dice, si me metéis un banco al menos en el sistema SWIFT, prorrogo el acuerdo del grano. Y claro, dice Ucrania, por mí fantástico, Europa dice que no. Y Turquía estaba haciendo de mediador hasta ahora. Había conseguido ciertas extensiones de ese acuerdo, unas prórrogas para que esto saliera adelante, vía que no se sancionara, por ejemplo, alimentos o fertilizantes que salieran de Rusia. Ahora esto está todo en punto muerto. Podría volver a haber sanciones también sobre esos fertilizantes y alimentos que salen de Rusia hacia, evidentemente, Europa, o hacia Occidente, si lo prefieren así. Pero a cambio no hay grano para Ucrania, que es una de sus principales fuentes de riqueza. Porque su parte, la parte que quiere sacar de grano, Rusia sí la está sacando. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que a Turquía le han dicho, oye, apruébala, pasa por aquí. Y tiene un enfrentamiento directo con Rusia, cosa que Erdogan no quería bajo ningún concepto. Entre otras muchas cosas porque considera a Vladimir Putin un aliado. Y Putin así lo ha dicho también en varias ocasiones. Pero claro, ahora con la membresía en Europa, la vida cambia. Y vamos a ver hasta qué punto Turquía, ojo, que lo ha hecho fantástico hasta ahora, ese funambulismo, es capaz de seguir manteniéndose en esa línea porque se le complica mucho con estas membresías. Pero vamos a verlo. Y tiempo habrá. De primeras ya ha dicho Turquía que quiere extender el acuerdo de grano y Putin se ha limitado a decir que con ellos no ha hablado nadie. A mí no me metáis ahora Turquía en este ajo porque no estamos en esto. Todavía en clave geopolítica y en Europa, Serbia en concreto. Protagonista también porque tiene una serie de problemas internos, en concreto con su jefe de inteligencia, con Alexander Vulin. Se parece mucho al nombre del presidente, a Vučić, pero es Vulin. Bueno, Alexander Vulin es el jefe de inteligencia de Serbia y acaba de recibir una serie de advertencias por parte de los Estados Unidos diciendo que debe ser cesado porque, bueno, pues tiene delitos con determinados con problemas de narcotráfico, etcétera, etcétera. Dicen desde Serbia, dice Vučić, este sí, el presidente, que en realidad esto es mentira y que Estados Unidos lo que está haciendo es ingerir, directamente interferir en su política estatal, porque lo que quiere es quitárselo de medio porque se le reconocen vínculos en el pasado a este jefe de inteligencia con Rusia y que entonces se lo quiere quitar de en medio. Rusia ha dicho que está dispuesta a apoyar a Vučić y a Bulik y desde la presidencia de Serbia lo que han dicho es importante realizar una investigación. Nos dan igual las sanciones que se están poniendo, nos da igual lo que se está intentando hacer con nuestro jefe de inteligencia y no vamos a tolerar injerencias, ojo, ni de Estados Unidos ni de Rusia, ha dicho. Esto es una cosa que dirimimos aquí. Y en eso está diciendo el presidente serbio que su política no la van a guiar ni desde un lado ni desde el otro. Y saltando fuera de Europa. Protagonismo para otro de los grandes focos de conflicto, salvando la importancia de Ucrania, que es Taiwán. Taiwán esta misma noche, esta madrugada, dice que ha visto 32 aviones, ha contado hasta 32 vuelos distintos entrando en su territorio, en lo que considera su espacio aéreo, aviones pertenecientes a China. Aquí de hecho creo que tienen un gráfico con las rutas de todos estos aviones, no sé si pueden verlo ahí mejor, efectivamente, y cómo han ido entrando, dice, estas son las rutas que han ido siguiendo y alguno está, insisto, sobrevolando absolutamente lo que consideran territorio de Taiwán. En realidad han contado más de 38 aviones, pero los que considera que han violado su espacio son 32 de esos vuelos. Insisto, esto Taiwán lo considera un problema. China evidentemente ni lo ha entrado a comentar, considera que volar sobre Taiwán es volar sobre terreno chino. Y habrá que ver también si Estados Unidos decide responder o no a este asunto, pero sin duda importante y relevante, porque por Taiwán va a pasar el futuro conflicto entre los dos grandes bloques liderados en un lado por Estados Unidos y en el otro
por China. Por cierto, que ya que estamos en todo esto y yendo a lo puramente económico, protagonista Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que está en China, precisamente. Ha estado allí de visita y dice la propia secretaria del Tesoro, la van a escuchar, que ese famoso decoupling, esa suerte de desconexión poco a poco de China es muy complicada y que sería nefasta. Vamos a escuchar a la propia Yellen hablando de esos intercambios, de esa relación comercial entre Estados Unidos y China. Made clear that the United States is not seeking to decouple from China. There is an important distinction between decoupling on the one hand and, on the other hand, diversifying critical supply chains or taking targeted national security actions. We know that a decoupling of the world's two largest economies would be disastrous for both countries and destabilize. Ahí sería desastroso para nuestros países. Ese decoupling, esa salida de una de las mayores economías del mundo, que es China. Sería desastroso, dice. Hay una diferencia entre hablar por un lado de ese decoupling, de esa salida, y en realidad de lo que estamos hablando nosotros es de diversificar parte de lo que consideramos suministros estratégicos, cadenas de suministro estratégicas, y que están muchas de ellas demasiado focalizadas en China. Que esto es una cosa y querer desconectarse otra bien distinta. Dice que esa desconexión sí sería un desastre. Insisto, la propia Janet Yellen, que por cierto hoy ha conocido datos de inflación, el dato importante del día, el dato relevante en lo económico en Estados Unidos. Se desacelera al 3% en junio. Enseguida vamos a mirar también a los mercados. Está por debajo de lo esperado, es la última señal en realidad de que finalmente parece que la Reserva Federal sí está pinchando y sí está logrando desinflar el globo económico. Es verdad que hay muchísimos otros baremos, pero exactamente cómo ha quedado este punto, Marta Vilar con las claves de ese dato de IPC, y enseguida también miramos al análisis, qué sabemos de ese dato, cómo está reaccionando el mercado, la Reserva Federal y cuál es el desglose de ese IPC en Estados Unidos. Marta, buenas noches. Pues sí, muy buenas noches. Era el dato que quería el mercado, el que necesitaba para borrar esas caídas que estaba registrando en las últimas semanas. Dato de inflación que ha quedado por debajo de lo esperado. Mejora a lo que, bueno, las expectativas que tenía el consenso. Vamos ya con los datos, vamos a ponerles encima de la mesa los números que han salido hoy para Estados Unidos. Inflación general anual 3%, se esperaba ligeramente superior, 3,1%. Inflación general mensual 0,2%, se esperaba un 0,3%, también ligeramente por encima. Y la subyacente, porque esta es una de las grandes incógnitas también del mercado. ¿Qué va a pasar con la subyacente? ¿Si sigue bajando o no? Bueno, pues efectivamente baja, y además lo hace más de lo que se espera. Baja hasta el 4,8%. Para ver unos datos de inflación similares a estos, tendríamos que irnos hasta 2021 para ver un dato por debajo del 5% en la inflación subyacente. Tendríamos que irnos hasta finales de 2021, mes de noviembre, diciembre, para ver un dato por debajo del 5%. Para ver un dato de la inflación general anual también en el entorno del 3%, nos tendríamos que remontar incluso más atrás, marzo de 2021, cuando los banqueros centrales todavía incluían esa palabra que después quisieron eliminar de su discurso, transitoriedad, inflación transitoria, cuando entonces todavía no pensaban subir los tipos de interés. Una inflación que de momento le pone más presión a la Reserva Federal, porque es cierto que el mercado da por hecho que todavía este mes va a haber subida de tipos, pero la gran pregunta está en qué va a pasar después del verano, en septiembre, en la próxima reunión de tipos de interés de la Reserva Federal, más allá de la de julio. Como digo, está descontada ya esta subida, pero ¿qué pasa después? Porque recuerden que el mercado tenía que interiorizar que la Reserva Federal en su dot plot había establecido 2 subidas más de tipos, y que el propio Jerome Powell también verbalizó eso de 2 subidas más de tipos de interés. Por lo tanto, la de julio, pero alguna más, sabiendo que la inflación ya está a niveles de 2021. La clave también está en la mensual, 0,2%. Es verdad que si miramos desglosado la mensual en términos de categorías, aquí vemos como el shelter, la vivienda, que pesa más de un 30%, todavía está en con una subida significativa, 0,4% mensual, aunque ojo con la energía, que sigue subiendo un 0,6%, a pesar de que el mes anterior tenía bajadas de precios mensuales. En definitiva, fotografía positiva para los mercados, negativa para el dólar, que bueno, ha estado cayendo. Lo que ha subido, eso sí, ha sido el euro, porque se esperan más subidas de tipos, por lo tanto, en
Europa en el Banco Central Europeo que en la Reserva Federal, pero la fotografía de hoy es celebración en el mercado por una inflación que queda por debajo de las estimaciones. Gracias, Marta. Todo esto respecto a un dato que ha movido a los mercados y que enseguida analizaremos, igual que ese libro beige famoso de la Reserva Federal. Pero si me permiten, ya que estamos en Estados Unidos, ¿recuerdan ustedes el pedazo de chiste que fue que un consejero externo de Silicon Valley Bank o de Signature Bank, etcétera, etcétera, como ocurría con JP Morgan, por ejemplo, JP Morgan Chase, consejero externo en Silicon Valley Bank, se acabó quedando el banco? Que dijo que no valía, pero luego lo compró. Ahora le llueve tal volumen de activos que está contratando a personal a docenas. ¿Cómo está gestionando todo esto? Javi Luengo. Detalles, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Se dice que de toda gran crisis, aparte de los perdedores, están los grandes ganadores. Y parece ser que por el colapso de la banca mediana, la regional en Estados Unidos, JP Morgan es la que se lleva la palma después de fusionarse y de haber adquirido a menor valor de mercado First Republic Bank. La entidad que dirige Jamie Dimon estaría interesada, y según han comentado varios directivos a Financial Times, en contratar a docenas de banqueros en todo el mundo para atender a las startups, a empresas respaldadas por fondo de capital riesgo, e intentar aprovechar así el colapso de entidades como el Silicon Valley Bank. Concretamente, lo que dicen desde JP Morgan es que en este sector es una pata importante la adquisición de nuevos banqueros que sean de referencia dentro de las entidades bancarias para poder acelerar todo ese proceso de integración y captar nuevos clientes y capital. Las nuevas incorporaciones hablan de financieros en el Reino Unido, incluyendo ex ejecutivos del SVB contratados como directores gerentes o líderes para la innovación en Reino Unido e Irlanda, pero también como coordinadores de la parte de capital riesgo que fomenta JP Morgan. De momento, y dicen desde la entidad, interesados en expandirse en este nuevo mercado donde las startups juegan un papel importante en las tecnológicas que van a surgir de aquí a las próximas décadas. Gracias, Javi. Y ahora sí con Sergio. Sergio Fernández, muy buenas noches. Último asunto de estas noticias del día, si me permiten, salvo el libro beige, que enseguida les voy a contar todos los detalles. Sergio, otro que carga contra el dólar, aunque este se veía venir. Hablamos de esa relación Irán-Irak, pero es curioso que ya en los pagos internacionales también esté habiendo este cambio. Insisto, y esto lo decimos siempre, más del 80% de las transacciones son en dólares, transacciones internacionales. Está lejos de acabarse con eso, pero hay quien está haciendo un esfuerzo importante. ¿Qué pasa exactamente en este punto, Sergio? Cuéntanos. Irán dice que una moneda BRICS va a debilitar al dólar estadounidense. Un funcionario iraní ha declarado que Irán se va a beneficiar de una moneda BRICS común, eso sí, respaldada por el oro. El funcionario afirmó además que tal moneda erosionaría el dominio del dólar estadounidense y además daría como resultado una mayor riqueza para los iraníes que tienen oro. Además, apuntaba que se está produciendo un cambio tremendo en la economía internacional. Estamos hablando de Rasul Mousavi, es el ministro adjunto de Relaciones Exteriores y director general del Departamento de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que declaró que una moneda BRICS común respaldada por el oro va a beneficiar a Irán y va a debilitar al dólar estadounidense. Los comentarios de este funcionario siguieron además a unas informaciones que tuvieron lugar la semana pasada del medio de comunicación ruso RT, que afirmaba que Rusia había confirmado la creación de una moneda común respaldada por el oro dentro del marco de los BRICS. Según RT, se espera que este anuncio se haga oficial durante la próxima cumbre de líderes del bloque económico prevista para agosto, en concreto entre el 22 y el 23 del próximo mes. Si bien Mousavi cree que una moneda BRICS común respaldada por el oro va a beneficiar a Irán y además va a erosionar el dominio del dólar estadounidense, el bloque económico todavía no ha anunciado oficialmente ningún plan para crear dicha moneda. De hecho, hablaban más en términos de que a medio o largo plazo esperan de alguna forma desafiar el dominio del dólar estadounidense, pero que era un plan que en estos momentos vean demasiado lejano. Bueno, pues todo esto respecto a las divisas, vamos con el libro beige de la FED. Vamos con un libro beige, insisto, que acaba de publicarse y en el que dicen que las expectativas de precios se han mantenido estables o incluso bajas y que se mantienen así para los próximos meses. Que los precios han aumentado pero a un ritmo muy moderado en general y que incluso varios de estos distritos, a los que hace análisis la Reserva Federal, han notado desaceleración en el ritmo al que crecen.
Es lógico, hoy veíamos ese dato de IPC cayendo al 3%. Insisto con todo esto, como siempre decimos cuando hablamos de la inflación, que se desacelere la inflación no es que haya desinflación. O sea, deflación, perdónenme. No es que estemos yéndonos a negativo, no es que los precios vayan a caer, es que los precios suben menos, porcentualmente hablando, de lo que subieron el año pasado. Si el año pasado subieron un 10, este año sube solo un 3. Y entonces se dice, pues ha caído la inflación, insisto, hasta el 3%. Es verdad que hoy justo además el dato que hemos conocido se enfrentaba con su pico más alto del pasado año en Estados Unidos, pero insisto también ha caído hasta el 3%. Y dice ese libro beige donde vemos esa suerte de líneas de guía que utiliza la Reserva Federal para después tomar las decisiones. Dicen, los precios han aumentado pero a un ritmo moderado y en varios distritos incluso hay una desaceleración mayor en el ritmo de aumento. Es decir, que efectivamente están casi tocando a cero en algunos de esos distritos. Dicen que varios aumentos salariales lo que están es o volviendo ya o frenándose o volviendo a niveles prepandemia. Es decir, que se ha frenado el ritmo en muchos de los distritos de subida salarial, que es otro de los asuntos que preocupa y mucho a la Reserva Federal, porque por mucho que subas tipos de interés, si al personal le suben los salarios no tiene la sensación de que las cosas le cuesten más cara porque tiene ese poder adquisitivo, suben a la vez y por lo tanto no frenas el ritmo de subida en la inflación. Parece que eso sí lo están consiguiendo, parece que la FED en este libro beige sí está saliendo adelante con esa suerte de relación entre sus subidas de tipos y lo que está ocurriendo después. Es decir, sí cree que esté funcionando. De hecho, aseguran que los precios han crecido a un ritmo más moderado en general en el periodo y que es verdad que la mayoría de los distritos tienen cierto crecimiento laboral, que la demanda laboral se mantiene firme, es saludable, concretamente dice la Reserva Federal en ese libro beige, en esas claves, pero al ver cómo hay contención en los salarios, y además hemos visto aquí en numerosas ocasiones, pero se lo trasladamos de nuevo desde Negocios Televisión, que cuidado, porque hay un tema en la demanda laboral, lo vamos a analizar ahora con nuestros expertos, pero cuidado porque hay gente que lo que tiene son dos trabajos. Que no quiere esto decir que la vida vaya mejor. Lo que quiere decir es que efectivamente esa moderación salarial de la que habla la Reserva Federal se está produciendo y el personal está buscando varios empleos. Están cayendo las horas trabajadas por empleo y sin embargo los empleos se mantienen estables. Lo que quiere decir que hay gente que está trabajando en varios empleos. Por eso no crece el paro en la medida en la que sin embargo caen las horas trabajadas por empleo. Y esto está también aquí. Aún así habla la Reserva Federal de una demanda laboral saludable. Hablan también de que las expectativas económicas para los próximos meses sí que siguen hablando de un crecimiento lento, es decir, la propia Reserva Federal no ve que esto vaya a ir a una recesión. De hecho, es curioso, pero hasta hace no mucho y en su última reunión, el propio Jerome Powell llegó a afirmar que era el único, en realidad dentro de la Reserva Federal, que creía firmemente que no iba a haber una recesión. Que había otros dudando y luego la mayoría pensando que iba a haber una recesión aunque fuera leve, y que el propio Powell era el único que no lo creía así. Bueno, pues aquí se ve, de hecho, todo este asunto, esta competición entre, por un lado, cómo está creciendo el empleo, el ritmo al que lo está haciendo dicen que es saludable, insisto, pero cuidado con las horas trabajadas y con los salarios que sí que se moderan, y sobre todo, cómo se está viendo que sí que caen los precios en la mayoría de distritos. De hecho, hablan de que es verdad que ha crecido el empleo desde finales de mayo, que lo ha hecho de forma modesta, pero que sí que se está notando, sí que hay un cambio en las dinámicas incluso laborales. No porque vaya a haber despidos, pero claramente la Reserva Federal sabe que el personal se está agarrando a determinados clavos para no irse al desempleo. Y que sin embargo sí está subiendo el coste de la vida, y ahora lo hace en menor medida vía tipos de interés que penaliza especialmente productos como la vivienda, que es donde impacta de forma directa esta subida de tipos de interés, o en los bonos, que también se ha visto en el mercado de bonos todo esto. Estamos cerca ahora, con este tipo de datos y con el dato de IPC conocido hoy, del pico de subida de tipos de interés. Bueno, los expertos dicen que sí, que no quedan muchas subidas, pero vamos a echar precisamente un análisis. De hecho, si me permiten, vamos a cerrar aquí este bloque de noticias del día y vamos a ir 2 minutitos, vamos a hacer una brevísima pausa para coger aire y volvemos con el análisis de todo esto, además, insisto, de la mano entre otros de Alexis Ortega, director general técnico de Finagente Gestión, o de Saidé Salazar, la economista principal de BBVA Research. Insisto,
Todo esto lo vamos a ver en un par de minutos y le aprovecho para decirles también que a partir de las 9 tendremos ese consultorio hoy con José Luis Herrera y después esas claves de Wall Street con Javier del Valle. No se muevan, que vamos con todo esto aquí en Negocios Televisión. Hasta ahora mismo.